Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Un abrazo, don Álvaro Albelo, hijo. Miren, yo quiero... En el día de ayer yo hice un comentario sobre el tema de la Junta Central Electoral y recibí varias llamadas y varios datos que voy a revelar acá. Por ejemplo, nosotros habíamos denunciado la gran cantidad de funcionarios de mesas electorales que estaban contagiados del COVID-19. Es un punto para mí sumamente importante que creo que la Junta Central Electoral, como responsable, debe también de aclarar qué cantidad de funcionarios que trabajaron en la mesa electoral, en las mesas electorales el día de las elecciones, fueron contagiados con el virus. Solamente en San Cristóbal, 48 horas antes de las elecciones, tuvieron que sustituirse más de 4,000 funcionarios de mesas electorales que habían dado positivo con el tema del coronavirus. En este momento hay una gran cantidad de hombres y mujeres que trabajaron en las mesas electorales. Muchos de ellos han muerto. Y otros aún permanecen internos como resultado de la afectación del virus. Y yo pienso que en medio de una pandemia, porque son datos que uno, aunque sean dolorosos, son cosas que tienen que registrarse por lo menos para la historia. Nosotros no podemos organizar unas elecciones en medio de una pandemia y no dejar plasmado en el récord histórico nuestro. Creo que somos el primer país en el mundo que hace unas elecciones o hace 3 elecciones en medio de una pandemia. Porque incluso el propio Estados Unidos ya se ha anunciado que están ponderando la posibilidad incluso hasta de suspender las elecciones. En el caso nuestro, fueron unas elecciones presenciales, unas elecciones con voto manual, fueron unas elecciones físicas, no fueron elecciones ni siquiera electrónicas, lo que la interacción era mucho más profunda. La interacción entre la gente, donde ahí no hubo ningún tipo, y el pico que hoy tenemos nosotros, de personas contaminadas con el COVID-19, incluyendo la gran cantidad de personas que han fallecido. Una de las razones fundamentales fueron esos procesos electorales. Nosotros estamos hablando que el 40% de la población adulta interactuó en 24 horas o en menos de 24 horas estuvieron juntos, uno u otro interactuando. Y cada persona que fue a una mesa de votación tuvo un contacto en su alrededor, por lo menos, con 10 o 12 personas. Yo personalmente tuve que quitarme a 4 o 5 activistas encima que iban sin mascarilla. Mira, que vote, hermano, despégueseme de ahí, que yo estoy guardando aquí un distanciamiento. Y cuando venía una persona que se me pegaba, yo me quitaba de ahí para poder uno... Pero no todo el mundo hacía eso. Porque aquí también creemos que si usted exige un derecho, usted ofende a la gente. Usted no tiene que ofender a una gente para exigir un derecho. Sobre todo un derecho que es de vida. Entonces, yo creo que la Junta tiene que integrar dentro de su evaluación esa parte. No solamente el tema de los gastos de campaña electoral. Yo estuve viendo el proyecto de presupuesto que presentó la Junta Central Electoral el año pasado para montar las elecciones. Unas elecciones que se supone que en base a ese presupuesto se iban a montar sin trauma. Y estamos hablando de 17,000 millones de pesos, que fue el presupuesto que el año pasado presentó la Junta Central Electoral para el montaje de las primarias. Hay que recordar que el propio presidente de la Junta Central Electoral dijo que las primarias iban a representar cerca de 4,500 millones de pesos, porque planteó que la primaria en sí eran unas elecciones, porque había que hacer todo lo que era un montaje similar de logística. Perfecto. Pero las elecciones de febrero, calculadas en 6,000 millones de pesos,
que fueron suspendidas y que el gobierno central tuvo que erogar una gran cantidad de dinero luego para las elecciones de febrero. Pero oigan lo que ocurrió también. El tema no solamente fueron los gastos de esas elecciones operativos en que incurrió la Junta Central Electoral. Es que la Junta Central Electoral tuvo que reembolsarle el dinero a los partidos políticos, 1.400 millones de pesos. Esa campaña de febrero que la Junta le dio los 1.400 millones de pesos a los partidos políticos, para las elecciones de marzo se tuvo que gastar 4.500 millones, 5.000 millones de pesos para el montaje de las elecciones en marzo y entregarle a los partidos políticos 1.432 millones de pesos. Y lo propio ocurrió entonces para las elecciones de junio. Y por suerte que no tuvimos una segunda vuelta electoral. Y digo por suerte porque cuando usted analiza todo estos datos en frío es para volverse loco. Entonces yo digo, ¿cuántas personas votaron en las campañas, en las elecciones pasadas? 4 millones de gente fueron los que votaron. Esos 4 millones de personas representó aproximadamente, para ser exacto, 3.997.000 personas. Esa fue la cantidad de gente que votó en el proceso pasado. Y cuando usted cuantifica los gastos en que incurrió la Junta Central Electoral, que anda alrededor de los 20.000 millones de pesos, la cantidad de dinero que gastaron los partidos políticos, y aquí hubo un promedio, y lo voy a decir, aquí se promedió entre todos los partidos políticos 25.000 pesos por mesas electorales. En febrero se promedió 25.000 pesos por mesas electorales en marzo y 25.000 pesos por mesas electorales en el mes de julio. Entonces, cuando usted multiplique esa cantidad de dinero por la cantidad de mesas electorales, que estamos hablando de 16.000 mesas electorales por 25.000 pesos, estamos hablando de cerca de 450 millones de pesos. Por tanto, solamente los partidos políticos el día de las elecciones, en conjunto en las 3 elecciones que se hicieron, la suspendida, la de marzo y la de junio, gastaron alrededor de 1.300 millones de pesos para pagarle a su delegado y a su activista el día de. Sin incurrir y sin hablar de los gastos de propaganda, y los gastos de publicidad y los gastos de movilización y los gastos de movilización en que incurrieron los partidos políticos. En definitivo, fue una campaña electoral que involucró más de 30.000 millones de pesos. Y cuando usted divide 30.000 millones de pesos en los 4 millones de dominicanos que votaron, estos son los votos más caros del mundo. Señores, estos son los votos más caros del mundo. Y yo creo que ese es el punto en que tiene que desarrollarse el debate. ¿Qué tan caro sale un voto? Bueno, pero fue un proceso que se desarrolló, Felipe, en medio de una situación bastante particular, una situación extraordinaria como la del coronavirus. Yo creo que lo importante es que finalmente resultó ser, desde el punto de vista de los resultados, un proceso exitoso, sin cuestionamiento, por parte de ganadores y perdedores. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Salió caro, es verdad. Excelente. Porque debió de votar por lo menos un 20% más. No, y 8.000 millones, 8.000 pesos por cada voto, sería excelente. Si tú fracasas invirtiendo 8.000 pesos por cada votante, deberías no solamente de mandarte para la luna y desconectarte allá para que te pierdan en el espacio. Porque ¿qué razón había para que fracasara? Pero al final la participación dependía de la voluntad del votante. El que no fue a votar fue porque no se sentía seguro, quiso ir a votar. Pero lo que no estamos ni... La mayoría no quiso, por ejemplo, los PLDistas en una gran mayoría no quisieron ir a votar. Pero el problema no es cuestionando eso, porque al final y al cabo el problema no es la cantidad de gente. Ahí pudo haber votado 1 millón de gente. Es qué es lo que cuesta movilizar 1 millón de gente. ¿Qué nos cuesta a nosotros movilizar 3.997.000 personas, invertir 30.000 millones de pesos aproximadamente en una campaña electoral? Más de 30.000 millones de pesos. Y cuando tú analices, estamos hablando de un costo altísimo del voto. Y creo que eso hay que revisarlo.
Creo que eso hay que revisarlo y eso es lo que yo planteo. Sí, yo creo que hay que simplificar el tema electoral en la República Dominicana para que no sea tan caro. Es demasiado caro, una democracia costosa. Pero en eso tiene que intervenir y ahí tienen que hacer un gran aporte los partidos políticos, que son los que hacen que estos procesos sean caros. Pero es que los partidos políticos... Por la complejidad que plantean, sobre todo cuando aquí en este país, de 10 millones de habitantes, donde nada más votaron 4, tenemos 27 partidos políticos, 27, y a todos hay que considerar, tratarlo con la misma tabla a todos, con la misma importancia. Pero los partidos políticos fueron los primeros que presionaron cuando suspendieron las elecciones para que le devolvieran su cuarto que no gastaron. Porque es que los partidos políticos acostumbraron a la gente a entender que el problema no es la voluntad del individuo, sino el compromiso particular. Entonces no solamente te sale cara, y cuando hablo de caro de la democracia, no solamente el voto que te sale caro, es la movilidad de la gente, de la promoción que te sale caro. Pero es todo. Felipe, lo que hay que empezar a cambiar. Y ahí los partidos políticos y los líderes políticos juegan un papel preponderante, porque es que hay que ir desmontando esa cultura. Tú decías, en cada mesa hay que darle 8,000 pesos. ¿Pero por qué razón hay que darle dinero? El voto debe ser un voto consciente, un voto de conciencia ciudadana, de conciencia individual del votante. Entonces, esa cultura que existe aquí, que ha seguido por décadas y persiste en pleno siglo XXI, es la que hay que ir desterrando, hay que ir cambiando. No puede ser que los partidos políticos que no tengan las cajas de dinero disponibles para el famoso el día de las elecciones, estén en desventaja, por ejemplo, de quienes tienen recursos que les sobran. Pero lo peor de todo, aparte de los recursos que pueden sobrarle o no, es que entonces viene la carrera política. O sea, tú quieres desarrollar una carrera política en un partido, pero esa cúpula partidaria no te valora a ti por el liderazgo social que tú tienes, no te valora a ti por la influencia que tú tienes frente a la sociedad, ni por el trabajo que tú estás desarrollando en términos políticos alrededor de ese partido. Te valora por el dinero y sustituye el liderazgo social y lo hacen todo, y para muestra basta un botón. Vayas a ver todos los candidatos, por ejemplo, de los partidos políticos, alrededor de qué giran. Todos esos candidatos no giran en su mayoría, salvo honrosas excepciones, alrededor de un liderazgo social. Giran alrededor del dinero, alrededor de intereses espurios, alrededor muchos de ellos del narcotráfico. ¿Y por qué? Porque hay que escoger a Rosendo Tavares, que vive en Gurabo, y él es el hombre que resuelve en Gurabo. Entonces yo le entrego a Rosendo Tavares, en función de los recursos que tiene, todo el liderazgo político de Gurabo para que él con su cuarto resuelva. Y cuando Rosendo va a la Cámara de Diputados, o va al Senado, o va a un puesto público, va a cobrar su dinero. ¡Llévatelo, Cundo!